Desde su independencia en 1821, México había sufrido una serie de revueltas, movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios que hacían común el cambio de gobierno sin que éste ocurriera por la vía legal, lo que ocasionaba que cada nuevo gobierno emanado de una contienda interna tuviera que luchar duramente con la diplomacia extranjera a fin de conseguir el reconocimiento oficial de las naciones extranjeras, para así poder validarse dentro de su propia nación. Estos eventos ponían a México en una situación débil con respecto a las naciones poderosas, que aprovechaban su influencia para conseguir ventajas económicas o políticas a cambio de reconocer al nuevo gobierno. Ante esta situación se implementó la Doctrina Estrada. Pero, ¿te has preguntado qué es la Doctrina Estrada? La Doctrina Estrada es un comunicado en el que se sostiene que ninguna nación puede intervenir en los asuntos internos de otra. Esta fue publicada el 27 de septiembre de 1930. Su autor fue el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix. Se trata de una declaración oficial que sostenía que para ser soberano, ningún gobierno requería del reconocimiento de otras naciones. Por otra parte, esta doctrina es un valioso compendio de ideas que sintetiza dos aspectos vinculados en la historia de las relaciones internacionales de México: el de la no intervención y la necesidad de que México se vincule internacionalmente con otros países. La Doctrina Estrada tiene sus antecedentes en la Doctrina Carranza. Esta última fue promulgada el 1 de septiembre de 1918 y tenía como finalidad proteger la soberanía de nuestro país. Su autor fue el entonces presidente Venustiano Carranza. Y es que, después de las numerosas intervenciones e invasiones que México sufrió entre el siglo XIX y principios del siglo XX, Carranza decidió actuar y cuidar a México desde la diplomacia. De esta forma, con la Doctrina Carranza se establecieron los principios básicos de la política exterior mexicana. Además, después de la promulgación de la Constitución de 1917, los intereses comerciales, económicos y políticos de Estados Unidos se veían amenazados. Esto debido al contenido del artículo 27, el cual determina que México es soberano sobre sus propios recursos naturales. Por lo tanto, se temía una nueva intervención en contra de México. La Doctrina Estrada colocó los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores de la diplomacia de México. La Doctrina Estrada se contrapuso a la costumbre de su época, según la cual cada país debía reconocer al gobierno de otro país para que éste se considerara válido o legítimo. Igualmente se mostraba en contra del intervencionismo. A diferencia de México, la mayoría de los países del mundo siguen haciendo público su reconocimiento o el no reconocimiento de nuevos países o de cada nuevo gobierno extranjero, como forma de indicar si se le considera legítimo o ilegítimo, especialmente si éste proviene de movimientos revolucionarios. El 12 de septiembre de 1931, México pasó a formar parte de la Sociedad de Naciones, siendo un evento trascendental, ya que éste no había sido invitado a formar parte de dicha organización intergubernamental desde su creación. Esto se puede atribuir principalmente a algunos problemas no resueltos entre México y Estados Unidos. En el seno de dicha organización, México estableció su posición a favor del derecho internacional, del principio de no intervención y del derecho de la autodeterminación de los pueblos. El gobierno mexicano siempre apoyó el principio de resolución pacífica de diferendos internacionales y rechazó el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Todo esto dio al país un importante prestigio internacional. En cuanto a sus vecinos del sur de América Latina y del Caribe,
México regresó a las conferencias panamericanas, donde había sido previamente excluido debido a la falta de reconocimiento por parte de los Estados Unidos. México ganó un prestigio excepcional en las conferencias que tuvieron lugar en La Habana en la Sexta Conferencia de 1928 y en Montevideo en la Séptima Conferencia en 1933, en donde su postura fue a favor de la Unión de América Latina y en pro del derecho internacional. El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que, a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente ni a posteriori el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. A pesar de que en los últimos sexenios el gobierno mexicano ha interferido o dado su reconocimiento público a gobiernos extranjeros, la doctrina Estrada sigue vigente a la fecha, al menos en la ley. Así es que, cuando escuches hablar de la doctrina Estrada, sabrás que es una serie de ideales diplomáticos para la no intervención en asuntos de otros gobiernos. Pero también ya sabes su origen y su historia. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós, amigos.